la del viernes 14 y la del día de hoy, que es el 17 de mayo. Eh, ¿Alguien, por favor, me puede decirme si alcanzan a distinguir las diapositivas? Sí, profe. Perfecto. Muchísimas gracias. Van llegando los demás compañeros. Bien. Muy bien. La clase pasada estábamos viendo así de manera rapidísima lo que eran los elementos del Estado. Ustedes ya vieron la teoría del Estado y, como comprenderán, pues tenemos lo básico que es el territorio, población, gobierno y en algunos casos, algunas doctrinas señalan lo que corresponde al ordenamiento jurídico. Hay otros que agregan el bien común, que es prácticamente es el sine qua non de cada estado para poder existir. Si no hubiera un bien común, en este caso la protección de una sociedad, pues simplemente no existiría en los estados. Y aquí, en materia de derecho internacional, en particular en lo público, existe otro elemento que se agrega y es prácticamente todo lo que corresponde. ¿Alguien llegó? Perfecto. Va a corresponder a las relaciones internacionales. Es esta característica sine qua non en donde los estados tienen que tener una interrelación como apoyo entre estos sujetos para poder subsistir. Créanme que a través de la historia, cuando se habla de confederaciones, uniones internacionales, la gran mayoría de los estados o la gran mayoría de los países y naciones han subsistido gracias a este tipo de relaciones. Es decir, yo me protejo al momento en donde tú me proteges y yo te protejo a ti. Es esa situación en donde no las demás personas. Lo vemos en la sociedad, es más, incluso con sus amigos hagan una retrospectiva respecto a cuando han no hayan estado en tantos, pero en algún pleito o en una situación de conflicto, pues siempre va a ser mucho mejor estar en grupo, en general, con todos tus amigos o con todas las personas que conoces respecto a una situación de problema. Siempre va a ser mucho mejor estar en grupo, porque uno te van a dar apoyo, otros te van a, bueno, van a tener los elementos físicos y otros a lo mejor te van a apoyar psicológicamente. Vamos, es importantísimo que en un conflicto una persona esté arropada con todas las personas que uno quiere y sobre todo que uno desea tener a la mano. Pues exactamente pasa lo mismo en materia de estados. No es lo mismo un estado que se encuentre solo y que no tenga unas características de relaciones internacionales a una que esté muy relacionada. México está muy relacionada por eso, por aquello de que tiene muchísimos tratados. Repito, bueno, de las clases anteriores han sido 109 de derechos internacionales, 32 acuerdos internacionales en materia de comercio y 12 tratados internacionales. Eso implicaría, en primera instancia, de que estamos muy bien relacionados, estamos encaminados a que siempre vamos a tener a alguien que nos va a estar respaldando. Eso es en teoría. Al final de cuentas, dependerá mucho de los intereses de cada estado, pero... ¿Alguien llegó? Sí, ya. Pero esto de relaciones internacionales siempre van a cubrir cualquier cosa. A lo mejor alguno de los estados necesita un apoyo humanitario, no solamente de guerras. Acuérdense que también hay catástrofes internacionales, en este caso por cuestiones de naturaleza. ¿Cuántas veces hemos oído que hay un tifón, un huracán, un terremoto o alguna situación de tal magnitud o que la naturaleza provoca alguna situación de conflicto en una sociedad? ¿Y cuántas veces hemos visto que Suiza apoya en algo, a México apoya en algo, Estados Unidos apoya en algo? Cada uno de los estados que se sienten o que tienen esa relación frente a un compromiso a través de tratados internacionales, esa situación provoca, dentro de lo que cabe, alguna sencillez de... Ay, ¿alguien tocó puerta? Perfecto.
Em, eh, em, vamos, la situación es de que cuando hay un conflicto, los demás estados van a tratar de que ese problema se simplifique. Vamos, va a haber desgracias, pero los demás estados van a estar apoyando y eso es lo importante en las relaciones internacionales. Si no hay una relación, vamos, Cuba, ¿cuántos años estuvo con el embargo comercial por parte de Estados Unidos? Si alguien ha tenido la oportunidad de ir a Cuba, a La Habana, pues vamos, sus carros se quedaron en el tiempo, en los años 50, 60, y párenle de contar. No hubo un desarrollo como tal económico, sí hubo un desarrollo social, lo que sea de cada quien. Sin embargo, hubo algunas unas complicaciones en cuanto a su relación con otros países e incluso se quedó estancado en algunas situaciones, en otras quedó muy bien parado, pero siguió habiendo algún tipo de conflicto. Afortunadamente, bueno, no sé cómo lo ven ustedes, con la apertura, con ciertos cambios que hubo en el orden jurídico de Cuba, ha mejorado muchísimo. ¿Alguien más llegó? Mm, ok, listo. Han, ya se me fue. Ah, sí, en Cuba, con el cambio jurídico que ha habido, eh, ha mejorado mucho en cuanto a turismo, en cuanto a relaciones de comercio, sobre todo cuando ya hubo una interrelación entre Estados Unidos y Cuba, cuando Obama les dio esa oportunidad. Hubo algunas situaciones también internacionales, pero eso es punto y aparte y a lo mejor lo podemos analizar después. Pero lo importante aquí es de que con base a las relaciones internacionales, muchos de los estados han mejorado, han incrementado su desarrollo tanto tecnológico como educación y sobre todo su desarrollo económico. Y gracias a eso, vamos, hay algunos estados o algunos países que se encuentran dentro de una estabilidad bastante importante. En África hay algunos estados que, por desgracia, no tienen este tipo de relaciones internacionales y se ve reflejado con los conflictos internos. ¿Ok? Entonces, como tal, dice Person que las relaciones internacionales es el paso del primer orden más allá del propio concepto de acción para formular el concepto de un sistema social. Es decir, si nosotros queremos eh, identificar las relaciones internacionales, primero tenemos que establecer que hay un sistema social. Es decir, hay conjunciones de sociedades que se van a poder interactuar. Por ejemplo, nosotros tenemos lo que es la Organización de las Naciones Unidas y es un sistema social de varios países que se van a estructurar conforme a la simpatía o a la voluntad de crear esa agrupación. Si no tuvieran esa intención, pues simplemente no se crearían este tipo de órganos. Hace poquito, no sé si se acuerdan con Donald Trump, resulta ser de que lo que querían hacer era salirse de este tipo de organizaciones porque no les convenía económicamente o no le daban importancia. Sin embargo, cuando vieron que se querían retirar de este tipo de organizaciones, pues se vieron afectados internacionalmente, sobre todo de manera política. Al momento de quererse salir de estas organizaciones, quedaba mal parado a Estados Unidos y repercutía mucho incluso en las inversiones. Entonces, es muy importante que existan estas relaciones, lo repito, porque implica también el contento de todos los países. Bueno, en este caso, esta interacción son dos. La primera de ellas es que cada actor es tanto un agente de actuación como un objeto de orientación para sí y para los demás. Es decir, no solamente va a obtener apoyo, sino que también va a tener que apoyar a las demás personas. Y que como agente actuante se orienta hacia a sí mismo y hacia los otros como objeto y tiene un significado por sí mismo y para los otros en todos los aspectos, modalidades primarios. ¿Qué quiere decir? Que no solamente van a estar interactuando, no solamente me van a servir y yo voy a servir, sino que esa interacción va a provocar la mejora de ciertos aspectos. ¿Ok?
A partir del concepto genérico de interacción podemos formular una definición de las interacciones internacionales, que serán aquellas acciones recíprocas surgidas entre grupos con un cierto poder autónomo, ya lo hemos visto, y cuyos efectos se dejarán sentir directamente tanto en la configuración del contexto internacional en el que operan como en sus respectivas estructuras internas. No solamente esa interacción va a ser reflejada entre los demás países, no, o sea, no los, solamente, vamos, los va a reconocer como pares, sino que internamente, es decir, con el orden jurídico, va a reconocer esa interacción. Nosotros cuando hacemos un tratado lo tenemos que ratificar a través del Senado de la República y este es el reconocimiento interno respecto a este estatus que tiene México a nivel internacional. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? ¿Sí se escucha mi voz? Es que está haciendo mucho ruido por acá. Sí, profe, sí lo escucho. No, profe, se escucha medio cortado en algunos ratitos. No me... Déjame a ver si puedo hacer un poquito más arriba. Es que... bueno, voy a tratar de hablar un poquito más fuerte para a ver si se puede ser más claro. Y, y en cualquier momento, si ven que no se escucha nada o se está entrecortando, por favor, aprendan su micrófono y díganme, profe, es que no se está escuchando nada. El chiste, bueno, como siempre les he dicho, que aprendan y la única forma de saber que están aprendiendo o que estamos interactuando es de que me lo hagan saber. Entonces, si escuchan que no, vamos, que está entrecortado o que no, de plano no me escuchan nada, por favor, alcen la voz a través del micrófono y díganme, ¿saben qué? No se está escuchando. ¿Va? Espero y sí. Okidoki. Luego, entonces, dentro de los sujetos que ya hemos visto, los primeros, los más importantes, son los estados soberanos, que ya los vimos, ya vimos los elementos, pero hay otros sujetos que les vamos a llamar sujetos atípicos. ¿Qué son los sujetos atípicos? En primera instancia, no se va a permitir que los demás estados u otros estados que no tengan soberanía tengan alguna interacción entre los demás estados. Ay Dios, va a sonar un poquito discriminatorio, pero es como cuando pasaba en los antros, espero que todavía no, porque hace rato que no voy, sobre todo por la pandemia, ha quedado de manifiesto que no he podido estar en esos lugares, pero no sé si se acuerdan o han ido a algún restaurante o a algún antro en donde el cadenero es el encargado de darles acceso o no darles acceso a este tipo de lugares. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente necesitan un estatus o unos requisitos por parte de estas personas para poder ingresar a este club exclusivo. Así también pasa en materia de derecho internacional público. Generalmente no se les da este estatus de estados soberanos y por lo tanto no generan algún tipo de orden jurídico importante o trascendental para los demás que no se encuentren dentro de ese tratado. Si en un tratado México no se encuentra firmado y ratificado, no le va a obligar nada, pero tampoco va a tener derechos respecto a los demás países. Y ese es un problema porque muchos de algunos tratados corresponden al Tratado de Libre Comercio. Económicamente no le convendría a México no estar, por ejemplo, imagínense, si de por sí estábamos con el problema de los tratados internacionales entre Estados Unidos, Canadá y México, imagínense que en algún momento dado México hubiera salido o no hubiera estado en dicho tratado. Simple y sencillamente, pues, por ejemplo, los aguacates, pues no, que somos los mayores exportadores, perdón, en Estados Unidos, pues simple y sencillamente no se hubiera dado y por lo tanto no tendríamos esa importancia en exportación de aguacates en Estados Unidos, o por ejemplo de las guayabas, tanto de aquí de Calvillo como, si mi memoria no me falla, también en Michoacán, en donde han mejorado muchísimo la exportación de estos productos gracias a los tratados internacionales. ¿Qué pasaría si no estuviéramos en esos tratados? Simplemente estaríamos estancados económicamente, ¿va? Entonces,
hay tratados internacionales que están regulados o van a regular solamente a los estados soberanos. Sin embargo, existen algunos otros sujetos que les vamos a llamar atípicos que sin ser estados soberanos también son considerados para tener alguna repercusión, ya sea de derechos u obligaciones de manera internacional, y lo vamos a ver a continuación. El primero de ellos, ay, no sé por qué siempre se me pone así como si estuviera mal, pero el primero de ellos son los estados con sujeción jurídica internacional parcial. ¿Y esto qué es? Simple y sencillamente son aquellos miembros o entidades de una federación o confederación de un estado vasallo. Es decir, a partir de un pacto que hayan realizado una serie de estados, ellos van a ceder ciertas características de sujeción internacional para que el ente que fue creado a partir de ese tratado sea el encargado de llevar estas relaciones. Y es muy sencillo para nosotros, ya que los 32 estados de la federación hicimos ese pacto y lo plasmamos en nuestra constitución para poder señalar que cualquier cosa que se trate a nivel internacional se va a realizar a través del ente federal que fue designado para ello. En este caso sería el presidente de la República, por ser el representante del Poder Ejecutivo, y hasta cierto punto no diría sus súbditos, sino sus secretarías, en este caso la Secretaría de Relaciones Exteriores, y en algún momento la Secretaría de Economía respecto a ciertos tratados internacionales. Aquí en este caso estamos limitados en cuanto a nuestro orden jurídico internacional, porque nosotros no podemos hacer un tratado internacional con otro país. ¿Por qué? Porque se ve mal visto, uno, y dos, rompería con el pacto federal. Porque si estamos dándole esa intención a un ente superior, bueno, en este caso un ente federal, estamos cediendo esos derechos, es porque ellos son los encargados de generar este tipo de relaciones. Lo que sí podrían hacer aquellos estados o estos estados es tener como una cuasi diplomacia respecto a sus relaciones. El ejemplo que puedo darles ahorita es Aguascalientes respecto a su feria internacional. Bueno, es nacional, pero ya la han realizado, la han generado como internacional. No sé si se acuerden, pero durante los últimos años, quitando el 2020 y 2021, obviamente, hubo una relación, o siempre ha habido una relación de que hay un país invitado en nuestra feria. Ha estado Francia, ha estado Cuba, bueno, sí, creo que era Cuba, en fin, ha habido muchos estados que han sido como invitados en este tipo de ferias. Si se fijan, hay una cuasi diplomacia porque como tal no hay un tratado ni un convenio en donde establezca que cada año el Estado, bueno, Aguascalientes va a invitar a un país diferente para la Feria de San Marcos. Sin embargo, se ha dado como la invitación a estos países para que haya una transferencia, bueno, una interacción de culturas, y sobre todo para que nosotros como aguascalentenses podamos tener algún conocimiento respecto a este tipo de países. No solamente se hace en Aguascalientes, también lo podemos ver en el Cervantino, en Guanajuato, o en algún feria de libro, por ejemplo la de Guadalajara, en donde siempre ponen a un país invitado. Repito, no es como tal un contrato, un convenio de manera internacional. Sin embargo, se permite este tipo de cosas para que haya una diplomacia que va a aportar a la federación, no le va a quitar, ¿ok? Hay algunas situaciones en donde simplemente no se va a permitir. Por ejemplo, un tratado de comercio entre Francia y Aguascalientes, pues sería imposible que existiera. ¿Ok? Ok. Bueno, nuestro sistema federal tiene como base, como ya lo habíamos dicho, en la Constitución, en particular el artículo 40, donde establece la existencia de un Estado libre y soberano en su organización interna. Pero unidos como tal, se va a tratar o se va a generar se va a crear
los poderes federales. Y de esta manera se va a crear nuestra república, como ejemplo de este tipo de estados con sujeción jurídica internacional parcial. Entonces, hay algunas facultades que los van a realizar en el Poder Federal, como el tratado, la ratificación de tratados internacionales va a ser a través del Poder Ejecutivo, mientras se firma por el Poder, se va a ratificar a través del Poder Legislativo todos aquellos tratados o convenios que vaya firmando el Poder Ejecutivo. En política exterior, la federación es la que va a llevar el papel fundamental y los estados están limitados a establecer, como ya les había dicho, una vinculación cuasi diplomática o política con los demás agentes del concierto internacional. Es decir, no podemos suscribir ningún tratado, repito. Imagínense que Aguascalientes hiciera un tratado respecto a armas nucleares o habláramos sobre algún tratado de libre comercio entre Aguascalientes, Francia, Alemania, etc. Simple y sencillamente esto estaría violentando lo que es la federación, el pacto federal, y por lo tanto tendría un castigo. Y dentro de los castigos están la desaparición, por ejemplo, de los poderes estatales de aquí, por ejemplo, de Aguascalientes o de Zacatecas, Yucatán, etc. El chiste es, bueno, en el meollo de esto es de que no pueden hacer ese tipo de tratados. Por ejemplo, hay otros países como Alemania y Suiza, donde sí existe la posibilidad de que formen parte algunos componentes de la confederación. La confederación como tal es un pacto de unión de estos estados o ciudades, e incluso de sociedades, en donde se unen para protegerse entre ellos, pero tienen la posibilidad de que por sus características, el territorio en donde supuestamente se está haciendo la firma, pueden realizar este tipo de contratos. Ojo, bueno, contratos me refiero a tratados internacionales, pero solamente van a ser en específico, es decir, en educación, en derechos humanos y en salud. Y va a obligar al componente a acatar dichos instrumentos. Por ejemplo, un Länder en Alemania o un cantón en Suiza pueden firmar tratados internacionales en materia de derechos humanos. Ya lo vimos con España o Francia. Pueden hacer algún convenio respecto a la identificación de ciudadanía de un país o una multiciudadanía en donde se vea reflejado en la composición de algún ayuntamiento o algún gobierno municipal. Entonces, el derecho internacional a estos estados se les llamará estados con subjetividad jurídica internacional parcial. ¿Por qué? Porque solamente están obligados única y exclusivamente a lo que se firmó, pero en determinados temas. Solamente va a ser de educación, derechos humanos y salud. ¿Por qué esta posibilidad? En muchas ocasiones, estos países se encuentran unidos o están muy cercanos. Hay una parte, por ejemplo, en Bélgica y Holanda, en donde en una sola ciudad está limitado o tiene límites entre ambos estados. Por lo tanto, pues tienen que estar conviviendo y la única forma de que puedan convivir con cierto orden es a través de ya sea un tratado internacional entre Bélgica y Holanda para poder subsistir en esa ciudad en donde está la demarcación muy limitada. Por ejemplo, hay algunas casas en donde su patio trasero es de Holanda, pero la casa completa, la casa de adelante es de Bélgica. Entonces, este tipo de situaciones provocan que haya una convivencia o una coexistencia entre las normas tanto de Bélgica como Holanda. Así también puede pasar con España y Francia o Francia y Suiza. Vamos, existen ciertas relaciones en donde pues el municipio o el estado en donde se está realizando, donde existen este tipo de conflictos, pues podrían hacer ese tipo de tratados internacionales. Ojo, no son generales y solamente se va a obligar única y exclusivamente a este tipo de ciudades o de este tipo de estados. También existen otros estados que tienen una capacidad de obrar limitada. ¿Qué se refieren a este tipo de estados? Que van a gozar o gozan de plena subjetividad jurídico internacional, pero en razón de un tratado internacional, esta se ve limitada.
también se da el caso de los protectorados, cuya capacidad queda limitada a favor de un tercer estado. Ejemplo muy claro a nivel internacional, no sé si conozcan el estado de Mónaco o de Andorra. El estado de Mónaco se encuentra ubicado en la parte inferior de Francia y se encuentra, si bien es un país que se encuentra, tiene ciertas características, tiene territorio, población y tiene un ordenamiento jurídico, al igual que una autoridad, en este caso un principado. Lo importante de este tipo de estados es de que se encuentran unidos en ordenamientos jurídicos franceses. Es decir, que en parte de su ordenamiento jurídico interno se ve reflejado o está obligado a ciertas conductas que se señalan en Francia. ¿Ok? Entonces, está limitado. No puede haber un tratado internacional de Mónaco porque existe un tratado anterior que obliga o prohíbe a Mónaco realizar ciertos tratados. Por eso no lo vamos a ver nunca ya sea en Juegos Olímpicos, por ejemplo, o bien haciendo un tratado internacional, porque se va a adherir a todo lo que diga Francia. Es un estado que tiene capacidad, pero sin embargo, tiene capacidades, pero van a estar limitadas por este tratado que tiene con Francia. Asimismo, está Andorra, que es otro estado que tiene estas características. ¿Ok? También tenemos otro estado atípico, que es la Ciudad del Vaticano. La Ciudad del Vaticano se crea a partir de un tratado que le llamamos el Tratado de Letrán. ¿Qué es esta situación? Es un país, tiene territorio, bueno, en este caso, tiene un virtual territorio que se le encuentra en el Vaticano, en la Ciudad del Vaticano, tiene una autoridad, que es el Papa, tiene población que, aunque no lo crean, no puede ser cualquier persona, tienen que ser padres o padres, cardenales, bueno, todos los que se encuentran dentro de la estructura de la religión católica, se les llamará o serán ciudadanos del Vaticano. E incluso los diplomáticos del Vaticano serán todos los cardenales. Y su estructura jurídica se encuentra con base a la ley canónica. Entonces, gracias al Tratado de Letrán, se convierte la Ciudad de Vaticano, no solamente es una ciudad, sino también es un estado, que lo conforma la Iglesia Católica. Y simple y sencillamente se entenderá como que tiene un territorio virtual. Es que le llamo virtual porque está asentado en el país de Italia. Está ahí, está en la infraestructura. Sin embargo, todo ese terreno, si bien es de Italia, está como cedido a esta ciudad para que exista. En este caso, el Vaticano. ¿Ok? Bueno, la Santa Sede es el Estado soberano en virtud del Tratado de Letrán, por el cual Italia reconoce la soberanía de la Santa Sede, que reúne todos los elementos del Estado: territorio, población, gobierno, que es el Papa, y su ordenamiento jurídico, que es bueno, en este caso, la norma canónica, que reúne todo, bueno, pero es un gobierno de carácter religioso, tiene personalidad jurídica a nivel internacional. Cuando ha venido el Papa Juan Pablo, o bueno, vino en este caso fue Ratzinger, y el Papa Juan Pablo, resulta ser de que venían como representantes de Estado, pero el Estado del Vaticano. Es decir, se les dio todo el protocolo cuando han venido o cuando vinieron, se les da todo el protocolo como si fuera cualquier representante de Estado ante México. ¿Ok? Tiene representación diplomática con otros países, en este caso los cardenales. Los cardenales aquí en México se entenderá como los diplomados, bueno, en este caso los embajadores de la Santa Sede, y tienen una política de anticonflicto entre países. Pues vamos, sería, no diría cuestión de lógica, pero pues una religión como tal tendría esas características de que fuera siempre anticonflicto. ¿Ok? Lo cierto es que los estados de la Ciudad del Vaticano poseen un territorio que son solamente 44 hectáreas,
una nacionalidad otorgada en razón de cargo eclesiástico y sirve como asiento territorial la Santa Sede. También celebran tratados internacionales, por eso se me hace, bueno, se les podría decir que es una situación atípica, por eso es un sujeto atípico, ante diversos organismos. Puede tener un tratado internacional, por ejemplo, con la Cruz Roja o la Media Luna, que son organismos internacionales de humanitarias, o también puede tenerlo con cualquier otro tipo de estado o país. Sin embargo, como la política de la religión católica, en este caso, obliga a no tener tantos tratados porque reconocería tácitamente algún favor respecto a dicha iglesia. Está muy interesante, de hecho eso sería un tema muy largo, sin embargo no tenemos suficiente tiempo como para tenerlo. Es más, no solamente quedaría en un cuatrimestre, sino que tendríamos que hacer varios análisis y eso sería un excelente tema de tesis en materia de derecho, fíjense. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Perfecto. Ok. También tenemos otro estado bastante atípico, que es la Soberana Orden de Malta. Esta orden era tipo militar religioso y gozaba de soberanía territorial plena. Actualmente se le considera como un orden de carácter hospitalario y asistencial. Fíjense, era una sociedad que tenía características militares y religiosas. Había algunas, cuando existía el conflicto entre la religión musulmana y la religión católica, se crean como militares de órdenes religiosas. En este caso, la Orden de Malta era una cuestión militar para la Iglesia Católica. Sin embargo, las características esas características militares se convierten después en un carácter más humanitario y asistencial. En este caso, va a depender de la Santa Sede. Fíjense, un sujeto atípico organizado a través de otro sujeto atípico en materia internacional. Y dice, bueno, le da amplia autonomía y tiene derechos y obligaciones frente a los sujetos de la comunidad internacional. Es decir, la Orden de Malta puede celebrar tratados y tiene embajadores y sus sentencias son ejecutables en otros países. Es decir, tiene ciertas características de cualquier otro estado soberano. Sin embargo, es una institución o un órgano de facto que se le da que permite que haya derechos y obligaciones. También tiene, ¿por qué? Tiene personalidad jurídica ante la comunidad internacional. Es para nosotros lo que le llamamos en materia administrativa como organismos descentralizados. Es como un organismo descentralizado de la Santa Sede. Sin embargo, esta tiene las funciones de que puede realizar tratados internacionales. Aquí en México, aquellos órganos descentralizados no lo pueden realizar. También existen otros sujetos atípicos que ya habíamos visto anteriormente. Bueno, había hecho algún tipo de esbozo y son los órganos beligerantes. Son individuos que toman un grupo rebelde que domina una parte importante de territorio y ejerce sobre él un dominio efectivo. Aquí en México se trató de realizar a través de, bueno, el año 1994, ustedes lo recordarán, bueno, algunos de ustedes lo recordarán, yo sí lo viví, cuando se levantan en armas el ZLN en Chiapas. Ese grupo como tal tiene las características de reconocimiento internacional cuando otro país lo reconoce, dice, es que este grupo va a apoyar o está apoyando un ideal político, social importante. Por lo tanto, va a tener trascendencia a nivel internacional. No solamente pasa aquí en México, pasó aquí en México, las FARC en Colombia, el ZLN, se me olvidó. ¿Alguien se acuerda cuál era el grupo de España? Los ETAs. Es que dicen los Zetas, pero no, eran los ETAs.
Los ETAs también tenían este tipo de características en donde eran separatistas. Lo que querían era separar parte del territorio español porque tenían conflictos, generalmente son socioculturales que logran o tratan de lograr algún tipo de separación. En este caso, la parte vasca de España, ¿ok? Entonces, estos grupos rebeldes se constituyen en un movimiento de insurrección en conflicto con el Estado central y pueden ser reconocidos como beligerantes por terceros estados, como bien les decía, o por el Estado central. El propio Estado puede incluso identificarlos para posteriormente combatirlos, ya sea eso, o bien tratar de llegar a algún tipo de acuerdo. Aquí en México estaba algo que le llamaban la COCOPA, que era una coordinación de paz para Chiapas, en particular para que desapareciera este conflicto en Chiapas por parte del STLN. Entonces, tienen ciertas características. El primero de ellos es que tiene que tener un dominio sobre una parte importante del territorio y que dicho dominio sea efectivo. Si nomás digo, o un grupo dice que estamos dominando parte del territorio mexicano y realmente de facto no lo están haciendo, simple y sencillamente no se entenderá que tiene algún tipo de reconocimiento. ¿Cuál es la característica respecto al derecho internacional público? Que este tipo de reconocimientos de otros países incluso implican la creación de un nuevo país. Nosotros como mexicanos, pues anteriormente éramos novohispanos. En el año 1836, ya cuando tenemos nuestro convenio por parte, bueno, en este caso nuestro tratado internacional con España, pues ya técnicamente ya podíamos tener relaciones frente a otros países. Pero al principio, si se fijan, pues hicimos una independencia. Nosotros éramos, bueno, el origen de este país, de México, es parte a partir de, valga la redundancia, a partir de un grupo beligerante. Los independentistas, los insurrectos de 1810, lo que hicieron fue eso, ser beligerantes. Atacaron al poder, atacaron a España para que fuéramos independientes. Bueno, existen ciertas cosas que podemos ver, omitir, pero en general, los insurgentes lo que querían era separarse de España, eran beligerantes. Así también pasó en Estados Unidos con las 13 colonias, la Revolución Francesa en contra de Luis XV. Entonces, todo este tipo de conflictos también depende de que una vez que se realizaron, haya un reconocimiento por parte de los demás estados. México, cuando se declara independiente, el primer país que lo reconoce como independiente es Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ya con eso limitaba o cortaba, políticamente hablando, las estrategias de España frente a México y sobre todo podía utilizar ese mecanismo a su favor. Gracias a eso, pues obtuvo la parte de Florida, utilizando como tal un reconocimiento de una pérdida, de una guerra que tuvo con España, bueno, en este caso Gran Bretaña. Lo que hacen es, asumen la independencia de estos territorios, los que estaban aquí en América, y toman posesión la parte de Florida y posteriormente, pues ya conocemos nuestra historia, de que al momento de ser independientes, la relación de territorio y político ya sería con México frente a alguna situación que querían resolver, sobre todo en esa parte de Texas o esa parte de California, que les convenía para tener su línea férrea. Pero esa es otra cosa. Repito, son importantes los grupos beligerantes porque a partir de ahí se crean independencia de estados y sobre todo el reconocimiento internacional se hace a través de los demás países que tuvieron como origen esta situación beligerante. No sé si se acuerdan también en la primavera árabe. En aquel entonces, cuando toda la parte árabe de África, de la frontera, bueno, la línea superior del continente africano, pues hubo situaciones beligerantes
en contra de las autoridades, a lo que reestructuraron el gobierno de esos países al grado de que actualmente están gobernados por ciertos movimientos que originalmente fueron beligerantes. También están los movimientos de liberación nacional. Bueno, en este caso es un tanto igualitario que a los grupos beligerantes. Aquí la diferencia es de que ellos desde un principio, a manera de ¿cómo le podría llamar? A partir de ese grupo, lo que tratan de decir es de que nosotros queremos tener nuestra propia soberanía. Es decir, tratar de evitar que el Estado lo reconozca, o más bien que los demás estados lo reconozcan y puedan ejercer un nuevo orden en esos lugares, y sobre todo que sean reconocidos de manera internacional. Ha pasado muchísimo en África, en Asia y en Oceanía. Aquí en México, el concepto está similar al ZLN, porque también ha tratado de tener un movimiento de independencia. Sin embargo, las características que se han modificado durante el inicio del ZLN hasta la fecha, pues ha determinado de que no han sido tan de liberación nacional, sino más bien un grupo beligerante. Pero la característica es esa, es romper con el esquema estadista en ese territorio para obtener sus propios órdenes jurídicos, y sobre todo para liberarse de un estado en particular. Aquí también la importancia de ello es que haya un reconocimiento internacional para que se pueda concretizar. Pasó con México con la liberación o la independencia de Texas. No sé si se acuerdan. Bueno, en este caso, la situación era de que Texas, la parte de arriba, bueno, el territorio superior de Coahuila, ya estaba poblado o estaba colonizado por ciudadanos estadounidenses, y al momento de que pues ya se vuelven o se encuentran olvidados por parte del gobierno mexicano, lo que sucede es separarse, o quieren separarse. Hubo una situación con Santa Anna al grado de que sale perdiendo Santa Anna, y por lo tanto pues perdemos gran parte del territorio de Texas. Bueno, la gran parte del territorio de Coahuila, que se convierte en Texas. Pero ese también es tema de otro costal. Una de las características entre movimiento de liberación y beligerantes está lo que conocemos como Palestina. Ya les había comentado la semana pasada que ha habido situaciones hace poquito en esos terrenos o en esos territorios. Resulta de ser de que Palestina como tal era una zona, bueno, para empezar, es una zona muy importante religiosamente. Repito, bueno, todo lo que les he dicho durante esta semana, muchos de los conflictos, irónicamente, son religiosos, y más allá de lo religioso, muchas situaciones internacionales se ven reflejadas ya sea en la Iglesia Católica o cualquier otra iglesia, porque muchos ordenamientos internacionales, o la gran mayoría de los conflictos internacionales, son a través de problemas o situaciones religiosas, como es la islámica, y en otras situaciones fue por cuestiones de poder que precisamente la iglesia había obtenido respecto a los estados que iban haciendo. Entonces, por eso se habla muchísimo de la religión. No es que quiera estar hablando mucho de ello, sino de que históricamente hablando me obliga a estar explicando estas situaciones. Y sobre todo, bueno, aquí en este conflicto como tal no le compete a la Iglesia Católica, pero sí a la parte judía y a la parte musulmana. Resulta de ser de que había un territorio que en el año, a principios del siglo pasado, fue dominado por Inglaterra, en este caso por Gran Bretaña, y al momento de que se desaparece el Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, pues queda libre este territorio. Y al ser un territorio religiosamente importante, de hecho en Jerusalén tenemos 3 religiones que están relativamente comulgando entre ellas, que es la musulmana, la judía y la católica.
¿Por qué? Porque los orígenes de cada una de esas religiones se encuentra en ese territorio. Ha sido a la tierra prometida, ha sido, vamos, por todo, tanto por el Corán, por la Biblia y por las escrituras judías, son base, o sea, su historia se basa precisamente en esos terrenos. Resulta de ser de que se queda olvidado, por decirlo de una manera, durante más de 30 años y aquellas tribus musulmanes que se encontraban por la parte del río Jordán, pues empiezan a poblar esos terrenos. Resulta ser de que pues estaba libre, nadie los había reclamado, y al ser una situación religiosa o un terreno bastante religioso, pues empezaron a adoptar, iba a decir como paracaidistas, como aquí en las huertas, a sus buenos años. Así también pasó lo mismo allá en Palestina. Empezaron a poblarse por estas tribus. Las tribus estaban separadas o no estaban unidas como tal, y resulta ser de que después de la Segunda Guerra Mundial y tras el Holocausto, pues no sabían dónde dejar a todos los judíos. En una reunión de las Naciones, bueno, de la Organización de las Naciones Unidas, uno de los puntos importantes a discutir era precisamente a dónde iban a quedar todos los judíos. Y Gran Bretaña lo que hizo fue que cedía la parte del territorio de este territorio palestino, o este territorio de Jordania, en donde podían ir todos los judíos que habían subsistido, bueno, sobrevivido al Holocausto, podían ir a ese terreno. El problema es que esos terrenos ya estaban, por llamarlo de una manera, invadidos o dominados por tribus musulmanes. Entonces, al momento de que los meten en un territorio que era religioso para ambos, y imagínense ustedes que les dicen que en el lugar en que están poblando, resulta de ser de que les van a meter a un grupo que por la historia han sido rivales, pues entonces eso es lo que empieza a pasar. Palestina como tal nunca fue reconocido o nunca ha sido reconocido como un estado como tal, sino que son un grupo grupo de tribus musulmanes que han vivido en esa zona, pero que no han tenido un gobierno o unas características de estado, porque ese territorio como tal nunca ha sido de ellos. No han estado organizados nunca como tal, pero sus elementos de población los tienen unificados a partir de la religión, y eso es lo que les ha dado como una característica subjetiva o atípica de un estado. Lo que ha pasado con Palestina, si se fijan, pues estaba en el año 1946, estaba prácticamente dominando todo ese terreno. Llega a partir del plan de la ONU, cuando se les da a los judíos estos territorios, resulta de ser de que pues les dan una parte, y esa parte donde les dan para que vivan, resulta ser que también estaba invadido o estaba dominado por tribus musulmanes. Pasa una situación en los años 60 en donde los palestinos invaden los terrenos que habían sido cedidos a Israel, e Israel, al momento de repelerlos, pues les ganan, y como les ganan, también como parte del botín, empiezan a dominar ciertos terrenos, al grado que para estos años solamente tienen una parte cerca de Cisjordania y lo que le conocemos como la Franja de Gaza. Quitando eso, si se fijan, Israel ha dominado gran parte del territorio en donde era dominado por las tribus islámicas, pero por situaciones de guerra, pues han empezado a dominar gran parte de ese terreno. Repito, ha habido ese conflicto por cuestiones religiosas, y sobre todo, históricamente hablando, ha habido un pleito bastante lamentable. Bueno, uno como mexicano, pues que lo ve de este lado, pues sí lo ve un tanto frustrante, porque implica la muerte o la vida de muchas personas. Y ahorita lo que pasó fue de que
se habían estabilizado todos los, había habido un tratado de paz o de no conflicto, y por alguna situación volvieron a lanzar bombas y empieza otra vez este conflicto, en donde la Franja de Gaza se está protegiendo de las invasiones, o en este caso del país de Israel, que sírvase como un hecho de que ese terreno fue cedido a Israel desde un principio, pero como estaba invadido por los tribus islámicas, pues es ese conflicto entre partes, porque uno es dueño, pero hay otra persona que está invadiendo ese terreno, y viceversa. Los otros se creen dueños porque históricamente hablando siempre han estado ahí, pero vino por una determinación de una organización y les quitan esos terrenos para dárselos a su peor enemigo, que era de otra religión. Entonces, esa situación de Palestina, repito, es un concepto muy sui generis, porque en algunos países lo han reconocido como Estado, pero la gran mayoría no lo ha reconocido como tal. Entonces, sí tiene ciertos derechos, no tiene ciertos derechos, dependiendo de quién lo haya reconocido o quién no lo haya reconocido. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? ¿Todo bien? ¿Todo? ¿O ya los dormí? No, sí, profe, todo bien. Ok, muchas gracias, Jorge. Ok. Otro de los sujetos atípicos son los individuos como tal. ¿No? Ustedes como personas tienen la posibilidad en algún momento dado y de acuerdo a las normas del derecho internacional público, pueden ser sujetos de derechos y obligaciones. Recuerden que están representados ustedes a través del Estado mexicano. El Estado mexicano, ustedes votan para elegir al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, primero que nada, se inviste como nuestro representante o mandatario más importante, el número uno a nivel internacional para las relaciones entre esos estados. Posteriormente tenemos el secretario de Relaciones Exteriores y también tenemos nuestros embajadores y consulados, que posteriormente los vamos a ver. Sin embargo, ustedes cuando votan y eligen a este representante, eligen al presidente de la República, entonces le ceden ese derecho a él para que él con esa investidura realice los tratados y convenios necesarios para el país, para que se beneficie o se garanticen ciertos derechos de tu persona de manera indirecta. O sea, ellos hacen las firmas, lo van a traer a México, México se ratifica a través del Senado y se tropicaliza dicho tratado internacional con la reforma, ya sea de la Constitución, de leyes generales o leyes específicas. Lo vemos, el caso de Raya Pacheco. Nos sometemos al tribunal, el tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos obliga a modificar nuestra Constitución, nosotros modificamos nuestra Constitución y gracias a eso nosotros tenemos, nos amplían el derecho de amparo o la garantía de una audiencia constitucional y sobre todo el manejo de todo lo que tiene que ver con derechos humanos. Entonces, indirectamente nos repercute de manera positiva en estas situaciones. Pero ¿qué pasa cuando es al revés? Cuando toda la estructura que supuestamente va a ayudarme a este tipo de cosas no lo está haciendo. Bueno, nosotros como individuos tenemos la posibilidad como de ir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos o cualquier organización internacional que tenga como objetivo la protección de derechos humanos y sobre todo no solamente de organizaciones internacionales como la ONU, sino también existen otros órganos no gubernamentales internacionales que nos protegen, como lo que es, bueno, en algunos estados lo reconocen como PETA o bien cualquier otro organismo humanitario. Entonces, ustedes como individuos, si en la estructura o el presidente, bueno, el poder ejecutivo o el poder legislativo no cumple con sus obligaciones, nosotros como ciudadanos, de manera excepcional, podemos ir ante los derechos internacionales, ante órganos internacionales para exigir el cumplimiento
de esos tratados internacionales que se obligó mi presidente o mi poder legislativo. ¿Ok? ¿Cuándo pasa eso? Muchas veces, cuando hay una responsabilidad en contra del Estado, o bien generalmente son violaciones de lesa humanidad o crímenes de guerra. Pasó en los tribunales de Nuremberg, no sé si lo recuerden, de Nuremberg y Tokio en cuanto a la Segunda Guerra Mundial. Hubo un juicio, nomás que los más característicos o los más notables son los de Nuremberg, que fue a todos los nazis. Pero en Tokio también hubo juicios en contra de las autoridades japonesas que estuvieron involucradas en la Segunda Guerra Mundial. Para el caso de Italia, pues prácticamente todos estaban muertos porque la mayoría de las autoridades de la Segunda Guerra Mundial que estuvieron como Mussolini, pues terminaron en la calle, ya sea ahorcados o apuñalados, como le pasó a Mussolini, ¿verdad? Pero existen mecanismos en donde uno como ciudadano puede ir ante la Corte Interamericana. Les había comentado, les había adelantado de Jorge Castañeda, en donde él quería ser candidato independiente en el año 2006, si mi memoria no me falla, y resulta de ser de que el mecanismo o el orden jurídico que se encontraba en aquel entonces en México no era suficiente para permitirle a este señor tener un tipo de recurso interno para poderse determinar como candidato independiente. Que lo que hace él como individuo, al verse violentado por las normas jurídicas en su momento actuales, bueno, o sea, actuales en el momento en que se estaba solicitando, pues va ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para exigirle al Estado que le permita ser candidato independiente o por lo menos darle algún tipo de mecanismo que lo pudiera apoyar para ello. Resulta de ser de que le dice la Corte Interamericana, pues como tal, como candidato independiente no pueden ser porque la estructura de la Constitución señala de que la única vía que se puede acceder ¿cómo se llama? Como candidato es a través de los partidos políticos. Pero tienes razón, le decían, que no existe un mecanismo idóneo para resolver tu conflicto en tu ordenamiento jurídico, es decir, en el Estado. Por lo que voy a exigirle a tu país para que exista un mecanismo idóneo para que puedas resolver este tipo de conflictos. Y por eso surge en materia electoral lo que es los juicios para la protección de los derechos político-electorales, o JDC. Y posteriormente, en el año 2011, con la modificación de la Constitución, lo que hacen es ampliar la garantía individual por derechos humanos. Si se fijan, fue a partir, en este caso, de un individuo, fue ante un tribunal internacional y gracias a ello se modificó el ordenamiento jurídico del Estado. Por lo tanto, sí llegan a ser sujetos jurídicos o en este caso sujetos del derecho internacional cualquier individuo. O sea, sí puede llegar a hacer eso. Ahí son excepciones, es correcto, pero pueden realizarlo si cumplen ciertos requisitos y esos requisitos lo van a encontrar dentro del reglamento o la estructura orgánica de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y ya casi para finalizar, ya nos falta muy poquito, y aparte ya estamos casi en tiempo. Están dentro de los sujetos atípicos los organismos internacionales, los cuales son organizaciones o agrupaciones de estados soberanos u de otros organismos internacionales destinados a un fin común, creados a través de tratados internacionales, dotados de personalidad y subjetividad jurídica dentro de los derechos internacionales públicos. Estos son, como ya vimos, la Unión Europea. Bueno, aquí estamos dos ejemplos, la ONU y la Unión Europea. En el primero de ellos, en la ONU, es el reconocimiento de varios países para unirse y resolver conflictos internacionales de manera diplomática, ya sea en la sede de Nueva York o bien en cada uno de sus organismos estructurales que se encuentran dedicados a un tema en particular, como para la protección de la infancia o para la mujer o materia de crímenes de guerra,
vamos, en fin, ahí dentro de la organización existen varios organismos que se separan del principal, del central, y se caracterizan por resolver conflictos en particular y en temas en específico. Y por el otro lado está la Unión Europea, en donde se hace como una especie de Estados Unidos europeos, lo puedo llamar así porque en todos los países como tal hacen un pacto para generar una especie de confederación en donde cada uno es íntegro o es independiente respecto de los demás. Sin embargo, se unen y tienen personalidad e incluso tienen su propia Cámara de Diputados. Existe una Cámara de Representantes de la Unión Europea en donde, dependiendo de la población o de la importancia de cada uno de los países, se les da una representación hasta 25 representantes. Entonces, existe una especie de Estados Unidos europeos y lo que hacen es, se crean, se les da personalidad, porque la Unión Europea como tal tiene una personalidad, tiene incluso representantes para tal, y la Unión Europea puede hacer tratados internacionales con otros países. Tal es el caso de México. México tiene un tratado internacional con la Unión Europea y por lo tanto podemos hacer importación o exportar algún tipo de bien fungible o cualquier tipo de bien a toda la Unión Europea sin necesidad de otra cosa más que el Tratado de Libre Comercio. Incluso pues, disminuyen mucho los impuestos en estos tratados internacionales. También tenemos, bueno, ya para finalizar, de todo esto que he hablado, existen los principios de política exterior. Este en particular es, ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho a intervenir directa o indirectamente, sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro, bueno, en este caso en otro país. Es el principio de la no intervención y es muy importante. Esta frase como tal o este enunciado es la base para que no haya guerras y sobre todo existe el respeto entre las naciones. Hay algunos países que no lo respetan y por lo tanto siempre tenemos conflictos. Por eso también tenemos un grupo de seguridad. Bueno, dentro de los países hay un comité, una comisión de seguridad internacional respecto a ciertos casos. Pasó en México en el año 2001, en 2001, 2003, cuando invaden, ya sea, no me acuerdo si fue Afganistán, creo que fue en Irán, cuando México forma parte de esta comisión o este comité de seguridad y basados en este principio de no intervención, decíamos que no se tenía que intervenir en aquel estado. ¿Por qué? Porque imagínense, si se permitiera en un estado frente a otro, pues todos los estados en cualquier momento se podrían estar interviniendo en dichos países. O sea, Francia estaría peleándose otra vez con España, con Inglaterra, Estados Unidos ya sea con otro país, o incluso con México, otra vez pelearnos por los territorios. Entonces, bajo este principio, todos seguimos en un status quo homogéneo, tranquilo, en donde no hay intervención. Yo no me voy a meterme en tus asuntos, sí, y solo sí, tú no te intervienes en los míos, y ese tipo de situaciones nos ha permitido, dentro de lo que cabe, una paz mundial. Por lo menos ya llevamos casi 80 años, entonces ha funcionado para bien o para mal, más para bien que para mal, pero sigue funcionando, ¿ok? Y también tenemos lo que conocemos como cooperación internacional y el mantenimiento de la paz y seguridad internacional. Cuando por alguna razón y de manera interna, o es decir, no entre países, sino que internamente hay una situación de conflicto, ya sea bélico o por una situación de naturaleza, ya habíamos hablado de por cuestiones de tornados o huracanes o bien llaman tifones en la parte del Océano Pacífico, pero cuando existe alguna situación de naturaleza o bien bélica, pasa mucho en el continente africano, entonces nosotros tratamos dentro de estas confederaciones, de estos grupos, tratamos de apoyar o aportar algo
de manera cooperativa para, para sobrellevar esas situaciones. Me acuerdo, no sé si se acuerdan, cuando fue el huracán Katrina, gracias a este principio de cooperación internacional, México, a través de los militares o el ejército mexicano, llevó comida desde México, hicieron una estrategia para que lograran ir a la parte afectada del huracán Katrina, porque resulta ser de que de manera interna no pudieron llevar la ayuda de la parte norte. Entonces necesitaban por fuerza que pasaran por México, bueno, en este caso que apoyara a México para que de la parte del sur lograran entrar a estos lugares que estaban pues destrozados por este huracán, y lograron apoyar con una mega industria en materia de comida impresionante. Fue apoyado por México y fue, o ha sido, si lo vemos de una manera histórica, fue la primera vez en toda la historia de Estados Unidos en donde hay una intervención de un ejército que no es el de Estados Unidos en Estados Unidos, en territorio estadounidense. No ha habido ninguna invasión en Estados Unidos nunca. Y México, técnicamente hablando, los invadió. Obviamente lo hizo por una muy buena razón y justificable, que era el apoyo a todas estas personas que habían sido damnificadas por el huracán Katrina. Así también pasa en algunos límites. Por ejemplo, ahorita en Venezuela y Colombia, la franja pues está siendo un poquito complicada debido a unas situaciones que han pasado de manera interna, en este caso en el país de Venezuela. Y existe la comunidad o apoyo internacional para aquellas personas que ya sea se quieren salir de este país, o bien que esté sufriendo por alguna situación. No solamente, repito, aquí, sino también pasa en Asia. Es muy común a nivel internacional, sobre todo cuando hay alguna diferencia política en algún país. Bueno, hasta aquí la clase del día de hoy. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? ¿Vamos bien? Así, ¿está bien para ustedes la clase así? Pues es que muy bien, como que hablo mucho y me siento que no sé, que no es que no me escuchen, sino que a mí me gustaría que interactuáramos un poquito más. O bien, si ya creen que sí es bien así, pues adelante, no pasa nada. Pues a mí sí se me hace bien así. No sé qué opinan los demás. Muchas A gracias, mí Alberto. también se me hace muy bien. Gracias, Heriberto. Entonces, bueno, como ya concluimos en las diapositivas y estamos comenzando nuestra semana, le vamos a dejar aquí, terminando. Ahorita subo en la plataforma, en la clase del día de hoy. Les pido de favor que suban su actividad. Es muy importante para mí, no sé, bueno, los demás profesores a lo mejor tienen sus métodos, pero a mí me es importantísimo que suban su actividad. Son 2 preguntas, si mi memoria no falla, 3 a lo más, respecto de la semana pasada. Son 3 preguntas. Nada más, mándenla en Word, suban el archivo y ya con eso me doy por servido. Bueno, obviamente que lo respondan, porque he tenido algunos alumnos que literalmente me ponen cualquier cosa, literalmente me pusieron cualquier cosa, y pues obviamente pues eso no está bien, tanto, bueno, porque no existe una retroalimentación respecto a la clase. Por favor, súbanlo, lo tienen hasta el día de hoy para subirlo. De lo contrario, conforme vaya pasando el tiempo, si no lo entregaron este día, el máximo de calificación sería 9. Si no lo entregan pasado mañana va a ser 8, y así sucesivamente hasta tener un 5 de esa actividad. Y eso les va a afectar al final en su evaluación. No, por favor, no quiero estar en la penosa necesidad de que me digan, es que ¿por qué me puso esta calificación? Les pido de favor de que nada más suban esa actividad. Las respuestas las tienen en las diapositivas. Si no lo quieren ver en las diapositivas, búsquenlas en Google y van a encontrar las respuestas. Nomás súbanlas y con eso me doy por satisfecho. De lo contrario, se va a ver mermada su calificación, y eso es lo que no queremos, ¿verdad? Y sobre todo en este momento que pues ya estamos en la última parte de su carrera, ¿ok? Dicho esto, nos vemos el próximo miércoles. Cuídense mucho, todavía estamos en pandemia, así que seguir con las medidas necesarias,
y pues nos vemos hasta el próximo miércoles, ¿sale? Profe, yo tengo una duda respecto al trabajo. Perfecto, dime. Bueno, es que creo que es la segunda pregunta y dice que cuáles son las fuentes del derecho internacional. Ajá. Y bueno, en las diapositivas nos había mencionado que había fuentes, por ejemplo, las reales, históricas y formales. Y también Ujú. hay otras que son las fuentes de los tratados, costumbre y doctrina. ¿Cuáles serían los que pondríamos? Bueno, había las primeritas, la que me dijiste, las reales, históricas y formales, esas son de manera general. Y existen otras que son las que me dijiste, son las indirectas. Con que me pongas las primeritas, que son las fuentes reales, históricas y formales, me doy por servido, ¿sale? Ok, sí está bien. Gracias, profe. De nada, para servir. ¿Alguna otra, ay, ay, ay. Aquí está, perdón. Y acá estamos. ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? Bueno, como quiera, si tienen alguna duda, por favor, mándenmela ya sea en el chat del grupo o bien a través de un mensaje privado. Me dicen, soy esta persona de alumno de o alumna de noveno y tengo esta duda. Y yo con todo gusto, si no le respondo de manera inmediata, una disculpa, pero es que ya sea, generalmente no tengo a la mano el celular porque no soy una de esas personas extrañas que no lo tiene muy a la mano, pero trato de responderles lo más pronto posible o al momento de que me dé cuenta de que me mandaron un mensaje, yo lo que hago es responderles de manera inmediata, ¿ok? Como quiera, cualquier duda, repito, o bien a través de la plataforma me mandan un mensaje, voy a tratar de estarlo viendo de manera más consciente, más consecutiva para poder estar al tanto de todas sus dudas y si no tienen algún otro comentario, damos por concluida la clase. ¿Sale?